Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno. Es una bendición estar nuevamente en los estudios del ministerio del evangelista. Le damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de poder predicar el evangelio a todos ustedes. Amados hermanos, bendiciones para todos ustedes. Que esa paz y ese gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Amados hermanos, el tema de esta mañana es la senda del justo. Si tenemos nuestras Biblias en esta mañana, vamos a abrir Proverbios 4, versículo del 10 al 18. Amén, hermanos. Vamos a leer 10 al 18. Dice la palabra de esta manera, hermanos. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella. Pasa, porque no duermen ellos si han hecho el mal. Y pierde el sueño si no ha hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Amados hermanos, en esta mañana tenemos la gran oportunidad. Desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. El tema de este día, hermanos, la senda del justo. Así es, hermanos, la senda del justo. Amados hermanos, podríamos decir en esta mañana que la vida de los hombres buenos brillan como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Así es, hermanos, alcanza todo su esplendor. Dice versículo 18. 18 es muy interesante porque habla del hombre. Y dice, la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Amados hermanos, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer. Así es, hermanos. Así es. Eso es lo que dice el Señor, que el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más y más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Podríamos decir como cuando el día llega a su perfecto esplendor. Primero, se comienza con la sabiduría de Dios. Respetar y apreciar a Dios por lo que Él es.
reverencia y temor al Dios Todopoderoso en agradecimiento a su bondad y a su misericordia. Así es, hermanos. Debemos de sentir ese agradecimiento hacia nuestro Dios por su bondad y por su misericordia que nos muestra a diario. Así es, hermanos. Así es, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Amados hermanos, es muy importante reverencia y temor al Dios Todopoderoso en agradecimiento a su bondad y su misericordia. Pero para eso se requiere una aplicación moral. Cuando hablamos de una aplicación moral, es confiar en Dios y en su palabra, permitir que su palabra nos hable personalmente y estar dispuestos a obedecerle. Me doy a entender, hermanos. He dicho que se requiere la aplicación moral. Cuando hablamos de la aplicación moral, es confiar en Dios y en su palabra, permitir que su palabra nos hable personalmente y estar dispuestos a obedecerle. Así es. También, amados hermanos, se requiere también esa aplicación práctica. La aplicación práctica, actuar en la dirección de Dios, en la entrega diaria. ¿Y qué se obtiene? ¿Y qué se obtiene, amados hermanos? ¿Y qué se obtiene? Una vida eficaz. Una vida eficaz, experimentar lo que Dios hace con nuestra obediencia. Y así es, hermanos. Entonces, amados hermanos, es así, dice versículo 11, por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. La Biblia, amados hermanos, es un manual para caminar con Dios. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos da el manual. Dios nos explica la manera que Él quiere que nosotros caminamos para nuestro bien. Así es, hermanos. Dice versículo 11, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Versículo 11. Entonces llegamos a la conclusión que la Biblia es un manual para caminar con Dios. Pero la vida, hermanos, es un camino en el cual innumerables humanos o innumerables mortales caminan, algunos sin darse cuenta hacia dónde se dirigen. Así es, hermanos, unos no se dan cuenta hacia dónde se dirigen. Sin darse cuenta hacia dónde se dirigen, otros confundidos han tomado un rumbo equivocado. Algunos, amados hermanos, algunos otros porque no tienen otra opción. No tienen otra opción. Según ellos caminan por sus propias sendas, sabiendo de antemano que el final será destrucción. Será destrucción. Entonces, mis hermanos, como dije anteriormente, algunos otros porque no tienen otra opción, según ellos caminan por sus propias sendas, sabiendo que de antemano que al final será desastroso. Y todos sabemos que nuestra senda tendrá un final, y es ahí donde reside el problema de todo hombre en esta humanidad. Dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entendamos bien lo que dice el verso, hermanos. El verso dice, hay camino que al hombre le parece derecho. A veces lo tomamos por nuestra propia cuenta. Caminos que parece que son buenos, o caminos que nos parecen interesantes, o caminos que nos parecen muy bien para nosotros mismos.
aunque no estemos de acuerdo con Dios. Nos damos cuenta, amados hermanos. Entonces hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte, dice Proverbios 14:12. Así es, hermanos. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto. Parece correcto. Pero, amados hermanos, cuando no estamos nosotros a la verdad, no estamos muy seguros de lo que estamos haciendo, deberíamos de parar ahí mismo y ponernos nosotros en oración para que Dios nos pueda alumbrar el camino. Dice la palabra, lámpara a mis pies, lumbrera en mi camino. Amados hermanos, eso es lo que debemos hacer. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Eso es lo que dice el verso. Pero para todo aquel que es entendido, para todo aquel es entendido, para todo aquel que es espiritual, amados hermanos, a la verdad hay una senda que conduce hacia la vida eterna. Esta es la senda marcada por el Dios Todopoderoso, la senda del justo. Como es de esperar, amados hermanos, como es de esperar, todo camino tenía que conocerse para poder caminarlo. Amén. Y saber cómo caminarlo. Y sobre todo saber hacia dónde nos conduce. Amados hermanos, cada camino que nosotros nos forjamos, debemos de pensar muy bien hacia dónde nos lleva y cuál es el final. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora bien, si en esta mañana usted no sabe el camino que usted lleva, no sabe si lo lleva a la eternidad o no sabe si a usted lo lleva a la destrucción. ¿A dónde a la verdad lo lleva ese camino que usted camina en estos días? Meditemos, amados hermanos. Hay caminos correctos, hay caminos incorrectos, porque la Biblia lo ha dicho de inmediato. Pero ahora, ¿a dónde usted va? Si en esta mañana a usted le llegara a pasar algo, ¿a dónde va? ¿Usted va a una eternidad en presencia con el Señor? ¿O va a una eternidad al infierno? ¿A dónde vamos, hermanos? Ahora bien, hay una senda muy conocida. Hay una senda muy conocida. Y esa senda usted debe de ponerse a pensar y a orar de inmediato. Esa senda conocida es muy interesante. Jesús dijo, yo soy el camino. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amados hermanos, que Dios es el camino hacia la vida eterna. Sabemos muy bien que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Esa senda conocida es interesante para caminarla a diario y un día no muy lejano estar en presencia con el Señor. Ahora bien, hermanos, dice Jesús también, nuevamente, amados hermanos, lo dice muy claro, hermanos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, pensemos en ese camino que nos va a llevar derecho al reino de los cielos. Hermanos, dice nuestra Biblia, y en ningún otro hay salvación. Muy claro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice el libro de Hechos 4:12. Entonces, muy claro,
Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y el libro de Hechos lo confirma. Porque el libro de Hechos dice muy claro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Entonces, amados hermanos, es muy simple la palabra, hermanos. En ningún otro hay salvación. Dios no nos ha dado ningún otro nombre bajo el cielo. Así es, mediante el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay camino hacia la eternidad. Y es una senda muy conocida, hermanos. Nuestra vida, amados hermanos, pensemos muy bien. Nuestra vida llevaba un rumbo equivocado. Porque cuando no conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, esta vida nos lleva a un rumbo desconocido. Así es, nuestra vida nos lleva a un rumbo equivocado sin saber cuál es el final nuestro, amados hermanos. Pero en este día, amados hermanos, ahora lo sabemos. Dice muy claro, todos nosotros nos descarriamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Dice Isaías 53:6. Entonces, hermanos, esa es la senda conocida. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir, es la senda conocida, la única senda, el único camino que nos lleva hacia la eternidad. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Entonces, amados hermanos, debemos de pensar la vida que llevamos de hoy en día. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice Isaías 53:6. Ahora bien, hermanos, la verdad es esta, hermanos. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, llevamos esa vida descarriada, que no sabemos a dónde va ni cuál es el final, hermanos. Así es. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa es la verdad. Hacemos lo que nos parece bien, sin pensar que cada cosa que nosotros hacemos en esta vida nos lleva a un final. Pero, ¿cuál es el final en que nos lleva? Eso es lo que nosotros debemos de pensar. No simplemente hacerlo sin saber a dónde vamos. Es como usted puede así levantarse, tomar su carro, arrancarlo e irse. ¿Pero a dónde va? Tiene que tener usted una meta a dónde va a ir. No simplemente es de encender el carro, ponerlo en drive y comenzar nosotros a caminar. No, tenemos que tener un plan a dónde vamos. Así mismo es nuestra vida. Desde el momento que nos levantamos, debemos de saber a dónde vamos. Entonces, amados hermanos, todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que le parece bien. Así es, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios, hermanos, Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Jesucristo, así es, hermanos. Pero gracias a Dios que facilitó de un medio en el cual Cristo cargará todos nuestros errores y todos nuestros pecados que llevamos consigo a través de nuestro desvío en este mundo, hermanos. Ahora ya sabemos que es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que carga nuestras penas, que carga nuestros pecados, hermanos. La senda
Es muy fácil. En esta mañana usted puede comenzar una nueva vida en el Señor. Hermanos, la senda que hemos conocido es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y su palabra dice que el que en Él confía jamás será avergonzado. Así es, hermano, que jamás será avergonzado, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado, dice Romanos 10:11. Entonces, amados hermanos, es indispensable conocer a nuestro Señor Jesucristo para iniciar un nuevo caminar, una nueva vida hacia una eternidad en presencia con el Señor, hermanos. Me doy a entender, hermano. Entonces, sabiendo lo que hemos explicado ahora, es indispensable conocer a nuestro Señor Jesucristo para iniciar con un nuevo caminar hacia una eternidad en presencia con el Señor. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta, amados hermanos. Dice la palabra, Dios siempre nos da la oportunidad. Hermanos, a veces no sabemos dónde andamos o qué va a ser el final del andar. Tal vez sabemos en dónde andamos, pero no sabemos el final, más que solo Dios, y nosotros lo sabemos muy bien, más que solo Dios sabrá cuál es el final. Entonces, ¿cómo caminar la senda? Dice la palabra, y haced sendas derechas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice Hebreos 12:13. Ahora bien, hermanos, ahora pues, si conocemos la senda y no sabemos cómo caminar, podemos tropezar, ¿ok? Podemos conocer un camino hacia donde nos lleva, pero puede que tropecemos, porque eso lo debemos tener en mente. Pero puedo decirles esta mañana, ahora pues, si conocemos la senda y no sabemos cómo caminar, podemos tropezar y caer. Esta senda se camina con una total dependencia y obediencia hacia Dios, porque es la única manera que no vamos a tropezar. Dije, dependencia y obediencia hacia Dios. No podemos, a la verdad, no podemos tomar nuestra propia determinación para caminarla, porque la guía es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Una de las virtudes que nos ayuda a caminar es la humildad, la sinceridad y sobre todo la fe que obra por amor. Entonces, amados hermanos, dice la palabra muy, muy clara. No andamos solos, hermanos. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, amados hermanos, la palabra nos promete que ese instante que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios baja a nuestras vidas y mora en nuestras vidas para siempre. Dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice Juan 16:13. Entonces, amados hermanos, esa senda que hoy les ofrezco, esta senda que hoy les explico, no la vamos a caminar solos. Esa senda hacia la eternidad es Cristo Jesús que anda con nosotros, el Espíritu Santo que anda con nosotros, y Él nos sirve para guiarnos hacia ese final, hacia ese buen final, hermanos. ¿No es así, hermanos? Entonces, amados hermanos, podríamos decir
¿Cuál es el final de la senda? Bueno, hermanos, Juan 14:6 lo explica. Muy simple, hermanos. El final y el principio de la senda es recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Este es el día en que tú, que no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, este es el día en que tú deberías dar cuentas de tus pecados y de tus errores para que Cristo te pueda recibir y seas un buen hijo de Dios. Amados hermanos, dice muy claro que este es el final y el principio de la senda es recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Muy claro, muy claro. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice nuestro Señor Jesús en Juan 14:6. Fíjese, muy claro. Si habláramos en nuestro idioma, en nuestro castellano, Jesús le contestó, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie puede ir al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿No es así? Asimismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. También nuestro Señor Jesús dio un statement. Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Así es, hermanos, dice en Juan 19. Hermanos, Dios nos ha dado un manual para caminar con Él a diario. Dios nos ha dado un caminar para andar con Él a diario, hermanos. Dios ha sido grande, Dios ha sido poderoso en nuestras vidas. Hemos visto maravillas en nuestras vidas y aún así, hermanos, somos renegados. Somos gente malagradecidas, que no agradecemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida diaria. Y tomamos nuestro rumbo sin saber que ese rumbo nos lleva a la destrucción. Pero hermanos, hoy Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, dice. También Él dice, yo soy la puerta. Amados hermanos, Cristo nos abre las puertas de la eternidad. Y Él mismo dice, el que por mí entrare, será salvo. El que por mí entrare, será salvo. De inmediato, hermanos, nuestro Señor Jesús nos abre las puertas. Y nos explica. Y nos explica, estando nosotros enfrente de esa puerta, Él nos explica, yo soy la puerta y el que por mí entrare, dice, será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto, dice Juan 19. Entonces, si lo pudiéramos explicar en nuestro propio, yo soy la puerta. Cristo es muy claro. Él dice, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Los que entren, todos los que entren, dice. Así es, hermanos. Dice, yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán vida eterna. Así es. Todo propósito es empezar a caminar un camino. Es el que se sabe hacia dónde vamos. Nosotros no simplemente debemos de caminar y caminar y caminar sin saber a dónde vamos. Pero la verdad es esperar que la puerta se nos abra. En esta mañana, la puerta para la eternidad se ha abierto. Usted puede entrar y pedirle perdón a Dios por sus pecados. Amados hermanos, dice la palabra, yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán vida eterna. Entonces,
debemos de tener en mente que todo propósito es empezar a caminar un camino. Es el que se sabe hacia dónde vamos. Ahora ya sabe el camino que le he mostrado, Cristo Jesús. Entonces, todo propósito es empezar a caminar un camino. Es el que se sabe hacia dónde vamos y hacia dónde llegaremos. Y no debemos pensar en lo difícil. No debemos pensar en lo difícil o los problemas que tendremos en el transcurso de nuestro caminar, sino en saber que llegaremos al lugar deseado, a la tierra santa, ahí donde Jesús nos espera, hermanos. Amados hermanos, para el justo es llegar a un lugar seguro. Me da a entender. Para el justo es llegar a un lugar seguro. Y ese lugar es una patria celestial, hermanos. Es una eternidad en presencia con el Señor, hermanos. Nunca se ha puesto usted a pensar que esta vida es ingrata a veces. Pero esa vida ingrata, nosotros mismos nos la hemos hecho ingrata, hermanos. Porque el Señor nos ha dado, amados hermanos, un manual. Y nos ha dicho, cada vez de que cada persona viene a los caminos del Señor, Dios le da un manual, le da la Biblia y le dice, así quiero que tú camines. Así mismo quiero que tú camines. Así quiero yo que tú camines. Que de hoy en adelante tu camino sea mi presencia. Que tu camino sea hacia una eternidad. Y nos da el manual. ¿Cuál es ese manual? Nuestra Biblia. Nuestra Santa Biblia es el manual que Dios nos da para que nosotros podamos caminar con Él a diario, hermanos. Así es, hermanos. Dios nos ha dado esa gran oportunidad de caminar nuevamente en sus caminos, hermanos. Dios ha sido bueno. Dios es misericordioso con nosotros, hermanos. Pero sabe, en el hombre hay rebeldía. Así es, hermanos. El hombre siempre busca lo que a él le gusta, no lo que debemos de tener. ¿No se ha dado cuenta que a veces llevamos buena vida, pero hay algo más que nos gusta y lo cambiamos? Aunque no sea bueno para nosotros, pero nos gusta y lo cambiamos. Ahora, hermanos, debemos de caminar muy bien en los caminos del Señor. Amados hermanos, a la verdad es esto. Él dice, yo soy la puerta. Jesucristo es la puerta para un camino, una nueva vida en el Señor. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán vida eterna. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Todo propósito es empezar a caminar un camino. Es el que se sabe hacia dónde vamos y a dónde llegaremos. Y no debemos pensar en lo difícil o en los problemas que tendremos en el transcurso de ese camino. Así es, hermanos. Y ese lugar es una patria celestial, hermanos, en presencia con el Señor. Allá en una eternidad en presencia con el Señor. Para el justo es llegar a un lugar seguro. Y ese lugar seguro es una patria celestial. Entonces, óigame muy bien en esta mañana. La palabra nos dice muy claro, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Dice versículo 13 y 14 del libro que leímos, hermanos. Espero que no se olviden. Hermanos, estamos hablando de Proverbios. Proverbios 4, versículo 13 y 14. Dice, retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Nos da el consejo la Biblia. Como le dije anteriormente, hermanos, la Biblia es el manual para caminar, hermanos. Tú quieres llevar una buena vida, lee tu Biblia.
¿Quieres tener una buena comunión con Dios? Debes de orar a diario, cuantas veces tú necesites. Amados hermanos, es muy bueno andar en los caminos del Señor. Creo que esta mañana podríamos llegar a una conclusión. Dice la palabra en versículo 18. ¿Se recuerdan? Estamos hablando de de Proverbios 4, versículo 18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla. Digo, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. ¿Sabe por qué? Porque nos vamos llenando del Espíritu. Nos vamos llenando más de Dios. Y entre más nos llenamos del Espíritu de Dios, más brillamos. Porque debemos de ser luz para el mundo, hermanos. Y eso es que entre más caminamos y nos llenamos de Dios, más luz damos para el inconverso, para aquel que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Nosotros, con nuestro testimonio, podemos traerlo a los pies de Cristo. Así es, hermanos. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más y más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Sabemos claramente que a través de nuestro caminar muchas cosas sucederán, hermanos. Muchas cosas sucederán, pero nada podrá quitarnos la mirada. Nada podrá quitarnos la mirada de nuestro premio. Es cierto que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Eso indica que vamos avanzando. Solamente cuidemos cómo es que vamos caminando y estar seguros de que todavía estamos siendo dirigidos en la senda del justo, hermanos. Amados hermanos, fue una bendición muy grande estar esta mañana aquí con ustedes. Una bendición muy grande, y me doy cuenta que cuántos amigos en el Señor y cuántos hermanos en Cristo entran a ver este programa. Allá en El Higo, Veracruz, le damos gracias y oramos por nuestro hermano Rafael Lozano. A este hombre lo conocemos y vemos que nunca deja de ver estos videos. Gracias, hermanos, allá en El Higo. Gracias, hermanos, por aquellos que nos están viendo en todo el país de México. Gracias, hermanos, por aquellos que nos están viendo aquí en los Estados Unidos. Bendiciones para todos ustedes. Amados hermanos, a la verdad, la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor, hermanos. ¿Por qué? Porque nos vamos llenando del Espíritu. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más y más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Como cuando el día llega a su perfecto esplendor. Pero, amados hermanos, primero se comienza con la sabiduría de Dios, respetar y apreciar a Dios por lo que Él es. Así es, reverencia y temor al Dios Todopoderoso en agradecimiento a su bondad y misericordia. Y no se olvide que todo esto se requiere una aplicación moral. Confiar en Dios y su palabra. Permitir que su palabra nos hable personalmente y estar dispuestos nosotros a obedecer. También se requiere esa aplicación práctica. Así es, hermanos,
actuar en la dirección de Dios, en la entrega diaria. ¿Y qué se obtiene? ¿Y qué se obtiene? Una vida eficaz. Así es, experimentar lo que Dios hace con nuestra obediencia. Amados hermanos, God bless America and God bless you. Que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de vosotros. Pasa buen día.